tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Saúl llegó, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, clamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de Si usted cree que es digno de alabar, levante sus manos y comience a fluir la alabanza. Exaltado en el Señor, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado en el Señor, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado en el cielo, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado en el cielo, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo,
digno de alabar. De alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a aprovechar que están de pie y vamos a buscar la cita bíblica en donde vamos en esta noche a reflexionar. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Se lo repito, Isaías capítulo 43, versículo 25. Y mientras lo encuentra, permítame pues saludarle y darle una cordial bienvenida a todos, hermanos, que están aquí en la casa de Dios. Este es un buen lugar para celebrar, dice el canto, ¿verdad? Este es un muy buen lugar para poder exaltar. Hoy venía escuchando a un predicador que decía que debemos estar contentos, que estar agradecidos es estar contento con lo que Dios nos da. Y dice que estar agradecidos es estar contento, ¿verdad?, con lo que tenemos y no preocupado por las cosas que quisiéramos. Y estar contento es celebrar, no nada más decirlo, es vivir una vida así, celebrando, felices por lo que Dios es, por lo que Dios nos da cada día. Y ya hoy, hermanos, estamos comenzando, gracias a Dios, hoy domingo una semana más. El primer día de la semana, aquí estamos bendiciendo el nombre del Señor. Esa es una grande victoria, hermanos, de verdad. Hay algunas personas que ya no pueden venir, pero usted sí puede, hermanos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Di gracias, Señor, porque me tienes aquí. Así que especialmente las personas que nos visitan, siéntanse muy contentos y contentas y agradecidos con el Señor por permitirnos a todos estar aquí en la casa de Dios. Amén. Isaías 43, versículo 25 dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice el Señor, yo, y lo hace una coma, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Me gusta este texto mucho, hermanos, especialmente la primera. Yo, dice el Señor afirmativamente, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso habla de que el perdón de Dios es irrevertible, hermanos. No es como nosotros que damos y luego quitamos, no. Es lo que Dios da, no lo reclama, Él lo da. Hazme recordar, dice, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Acompáñenme, hermanos, en oración en este momento. Te damos muchas gracias, Padre Celestial,
en esta hermosa tarde, por concedernos estar en tu casa. Muchas gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas en toda esta semana, Señor, que ya concluyó. Y estamos confiados que en esta semana tú nos seguirás bendiciendo, porque tu promesa es fiel y es verdadera. Aquí estamos en esta hora para recibir tu instrucción, el consejo de tu palabra, esa palabra, Señor, que nos dará fortaleza para poder seguir avanzando una semana más. Te pido, pues, Señor, que bendigas y alimentes a cada uno de tus hijos, que a mí me sustentes, que me des tu gracia y la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque seguramente en esta tarde saldremos bendecidos de tu casa. Gracias en el nombre de Jesús. Siéntense, hermanos, por favor, un momento. Creo que el énfasis y la idea central de este versículo es esa, ¿no? Nos habla del perdón irrevertible de nuestro Dios. El perdón irrevertible de nuestro Dios. O sea que Él lo da y lo da. No cambia. Y qué importante, hermanos, es el perdón para todos los seres humanos, para todos los mortales y pecadores, como lo somos todos en este mundo, hermanos. Porque vivir continuamente con un sentimiento de culpa, eso, hermanos, es muerte. Esa es una situación muy bochornosa, muy lamentable, muy difícil. Y tristemente así vive mucha gente el día de hoy, cargando con el peso de la culpabilidad sobre sus vidas. En el diccionario se define la palabra culpa como un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por alguna ofensa, por algún crimen, por alguna equivocación, ya sea real o imaginario, porque a veces hasta con la imaginación también falla, ¿no, hermanos? A veces no se ha hecho en acción nada, pero en la mente pasan tantas cosas. Así que eso es la culpa. La culpa es esa parte, dice, de la conciencia humana que nos confronta y que nos condena por acciones y pensamientos. Eso pasa con ese sentimiento de culpa, nos enjuicia y nos condena por las acciones malas o los pensamientos. Dice que es una falta más o menos grave, dependiendo de cada caso, ¿no? Delito o pecado que se comete voluntariamente a sabiendas. O sea, eso es pecado, hermanos, porque normalmente casi, más bien dicho, nadie peca inocentemente. Si no, no sería pecado, ¿no? Estando en un estado de inocencia, pues no sería pecado. Todos pecamos y todos lo hacemos conscientemente. ¿Estamos de acuerdo? Más que hay otros casos, ¿verdad?, donde se hace con toda deliberidad. Dice que es una falta, es una experiencia dolorosa que deriva de la sensación más o menos consciente de haber transgredido las normas éticas, personales o sociales. Culpa es un término también jurídico que supone la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. A veces eso pasa, no se mide lo que viene después, por algún error, por algún crimen, por algún pecado. ¿Con cuánta razón, hermanos, decía el salmista? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dije bienaventurados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por eso quiero hablarles de eso, hermanos, del perdón irrevertible de Dios. Porque al hablar de revertir, hermanos, es que el Señor vuelve una cosa al estado o al lugar o a la condición en que estuvo antes, a ese estado de inocencia, a ese estado de justificación.
Eso es lo que produce, hermanos, el perdón de Dios. Nos vuelve en esa actitud, en ese nivel. Y el perdón de Dios, hermanos, es irrevertible, es irrevocable, de acuerdo a las verdades que se declaran en este texto que todos leímos en esta mañana. Así que yo le voy a invitar a que juntos analicemos, ¿verdad?, lo que declara el texto bíblico en cuanto al perdón irrevocable de nuestro Dios. En primer lugar, el perdón irrevertible de Dios se nos es dispensado por su propia iniciativa, o sea, la iniciativa de Dios. Es Él el que toma la iniciativa. Él es el mayormente interesado. Hay gente, hermanos, que es pecadora, pero que no tiene interés, ¿verdad?, de ser perdonado. No mide la consecuencia, como dije ahorita, ¿verdad?, que le puede venir sobre los pecados cometidos. Por eso es que el Señor, hermanos, viendo la inconsciencia de las personas, el principal interesado en ofrecernos el perdón es Él, hermanos. Es como nosotros como papás, hermanos, como a veces cuando nuestros hijos cometen errores estamos impacientes, desesperados, esperando alguna pequeña actitud de arrepentimiento, un momento que nos den la oportunidad de poder hablar con ellos. No es cierto, así es Dios, hermanos, para poderlos abrazar y decirle: no te preocupes, no pasa nada, no me siento ya ofendido, tu abrazo lo borró todo. Eso es lo que hace Dios. Por eso es que Dios toma la iniciativa, hermanos, y es una iniciativa, hermanos, movida por su gracia, o sea, inmerecidamente. Él se mueve, hermanos, no hacia nosotros para perdonarnos, no porque lo merezcamos, nadie lo merecemos. Nuestros pecados, hermanos, tienen una sentencia. Sin embargo, conociendo Dios eso, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por su gracia. Amén. Él dice en el versículo 22 y 24 de este mismo texto, dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste. ¿No le suena algo familiar eso, hermanos? No me invocaste a mí, le dice. O sea, no es un reproche, simplemente le está haciendo reflexionar al pueblo de Israel: no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste. Y luego dice: oh Israel, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. O sea, se los habían sacrificado a otros dioses. Ni a mí me honraste con tus sacrificios, honraste a otros dioses. Con lo mejor de ti, con lo mejor de tu vida, con lo mejor de tus bienes. No te hice servir con ofrenda, o sea, no te obligué. Yo lo pude haber hecho, pero no te obligué. Ni te hice fatigar con incienso, no te obligué a que oraras, a que me buscaras. Tú lo decidiste así, y yo lo que tuve que hacer es tolerar y soportar. Por tu rechazo, por tu desprecio. Dice: no compraste para mí caña aromática por dinero. No hubo alabanza, no hubo adoración. Pero no hay problema, dice Dios. Simplemente te lo estoy recordando: no me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Dice: sino pusiste sobre mí. Eso es lo que hizo pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos con nuestro Dios. Nos cansamos de servirle, nos cansamos en la oración, nos cansamos en la alabanza, nos cansamos de mantenernos a la línea, de mantenernos sometidos a su autoridad y su voluntad. Eso dice Dios. Sin embargo, Él dice: yo con todo eso, yo soy el que borro tus rebeliones. Por su propia iniciativa, hermanos, Él lo hace. Iniciativa movida, hermanos, a veces ni siquiera, hermano, porque creo que a veces nuestros pecados hacen enfadar a Dios. Y hay veces, hermanos, creo que el deseo de Dios no es castigarnos,
Porque hay pecados, hermanos, que definitivamente hacen enardecer a nuestro Dios. Hacen, hermanos, que provoquemos su ira sobre nosotros. Sin embargo, se resiste. Cuando eso pasa, hermanos, Él dice: por amor de mí mismo lo hago. O sea, te perdono. Yo quisiera, más que perdonarte, destruirte, pero por amor de mí mismo no lo hago. Porque a veces, hermanos, hay gente que se siente el consentido o la consentida de Dios y cree, hermanos, que no le ha pasado nada como consecuencia de sus malos actos, porque es el consentido o consentida de Dios. No es así. Es por amor de su propio nombre, hermanos. Es por amor de su propio nombre. Hay veces los padres, usted lo sabe, hermanos, tenemos que hacer tantas cosas por nuestros hijos. A veces no tanto, hermanos, porque lo merezcan, sino más bien, hermanos, por nuestro propio nombre. Hay tantas cosas, hermanos, que a veces los padres son capaces de cubrirle a los hijos para protegerlos, para que el daño sea menor. Así es nuestro Dios. Él tiene que intervenir, hermanos, en nuestras maldades, en nuestras faltas. Tiene que tomar la iniciativa, hermanos. Y algo bien importante, hermanos, es una iniciativa en presente continuo. O sea, siempre. Cuando dice yo soy el que borro, quiere decir yo soy el que borré. Quiere decir yo soy el que estoy borrando hoy. Quiere decir soy el que voy a borrar lo de mañana. Yo soy el que borro tus rebeliones. Siempre. Siempre tiene que ser Dios así. No hay otra forma, hermanos. ¿Por qué es un presente continuo, hermano? Porque continuamente estamos fallando. Hay veces parece, hermano, que el castillo de arena ya está formado y de repente se desmorona todo. Hay veces, hermanos, parece que ya estamos en el cielo, abrimos los ojos por un error, nos damos cuenta, hermanos, que casi estamos en el infierno. Por nuestros errores, por nuestras faltas. Así suele suceder. Por eso, hermanos, es Él el que toma la iniciativa. Dice el salmista en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que ¿qué? El que sana todas tus dolencias y el que perdona, también dice, todas tus iniquidades. Todas. Esa palabra todas, hermanos, tenemos que subrayarla, porque no es nada más las que nosotros consideramos, no es nada mala que alguien nos señala, no, dice todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Te vuelvo a repetir, las de ayer, las de hoy y las de mañana. Si no, ¿qué sentido tendría, hermanos, que el Señor nos hubiera redimido y perdonado y dejarnos en esta naturaleza, hermanos, a nuestra suerte, en esta naturaleza que nos hace pecar, que nos hace fallar constantemente? Qué maravilloso, hermanos, tener un Dios perdonador como el nuestro. ¿Qué sería de nosotros si nuestro Dios ya nos hubiéramos matado a nosotros mismos por el sentimiento de la culpabilidad? Bendito perdón de Dios. Bendito perdón de Dios. Qué bueno es sentirse perdonado. Qué dicha, qué alivio es sentirse perdonado. Bienaventurado el varón, dice. Somos doblemente dichosos, hermanos, por razón, hermanos, de haber sido perdonados de nuestras transgresiones y el saber que nuestro pecado está cubierto. Dios no mira tu maldad. Déjame te lo digo. Dios no está viendo tus pecados. Dios está viendo la sangre de Cristo sobre tu vida. Dios está viendo el sacrificio de Jesús sobre de ti. Por esa razón es que estás aquí, por esa razón es que estamos aquí. Amén. Ahora, el perdón irrevertible de Dios siempre debe tenerse presente, hermanos, todos los días. Sí, tiene que mirarse usted al espejo de vez en cuando. No se te olvide que eres salvo. No se te olvide que tú eres perdonado. Y de repente hay que decirle al diablo, acuérdate dónde te tengo. Yo ya soy perdonado y conmigo no vas a poder. A mí tú no me puedes acusar. A mí no me puedes señalar, porque yo soy lavado y comprado con la sangre de Cristo.
Eso hay que tenerlo presente siempre, hermanos. Porque hay gente que no tiene esta convicción y se regresa. Hay gente que no tiene esta convicción, hermanos, y abandona, deserta en el camino de Dios, se vuelve a perder por las acusaciones del enemigo. Esto es algo que tenemos que tener presente. El Señor dice en el versículo que leímos, dice: hazme recordar, como si el Señor no supiera, no, como si el Señor se le olvidaran las cosas. No, no, si te dice hazme recordar, es para que tú lo recuerdes. Es para que tú lo recuerdes. Ahí en tu cama, en el cielo, deberes de anotar unos textos ahí que hablen de tu perdón, que hablen de tu salvación. Siempre cuando estés volteando al cielo, dices: ah, caray, cuando vayas al refrigerador, un texto que te hable del perdón de Dios. Siempre tenemos que tener presente, hermanos, que somos perdonados, justificados pues, dice la palabra de Dios, por la fe. Es así, declarados sin culpa por medio de la fe, y por ese motivo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Recordar, hermanos, no con un resentimiento, no con un sentimiento de culpabilidad, aunque hay gente, hermanos, que no entiende eso. Sí. Yo me acuerdo de un matrimonio muy querido mío que un día llegó conmigo el varón porque le descubrió la esposa, hermanos, antes de conocer a Dios, precisamente. Pero la esposa se enteró y para ella era un engaño. Era como si le hubiera ocultado algo y lo echó de la casa. Y cuando llegó conmigo, yo no lo podía entender eso. Una mujer cristiana, una mujer creyente. Oiga, una mujer creyente que todavía ande sacando los recuerdos, o sea, lo del baúl de los recuerdos, ¿no? ¿Cuántas tienen baúl de los recuerdos, hermanas? Tírelo, quémelo, entiérrelo, deshágase de él. Me acuerdo de lo que dijo la hermana Sol cuando se reconcilió con su papá. Usted me lo testificó. Cuando habló con su papá, que le dijo el papá: mija, ya no nos acordemos de eso. Vamos a hacer un hoyo y vamos a enterrarlo todo. Eso debe hacer usted. Porque ahí las hermanitas, hermano, más están esperando un ratito, algo que le ríe el varón, para sacarle todo del pasado. ¿Qué anda sacando basura y miseria de pecado y de maldad que hubo allá, hermanos? Hermanas, también los hermanos de repente, Sí, ahí te la tenía guardadita. Sí. Yo no lo podía creer. Pero finalmente ella entendió y le dijo: oyes, porque le dijo: pero ¿por qué no me lo dijiste? Es que hay otras cosas que ni te voy a decir, le dijo. Hay otras cosas que ni yo mismo las quiero recordar de lo que hice, porque ya de eso Dios me perdonó. Y si Él ya dice que no se acuerda de esas cosas, ¿yo por qué tengo que recordarlas? ¿Por qué me las tienes que recordar tú? Me perdonó eso que me descubriste y muchas cosas más, le dijo, que tú no sabes. Soy un hombre nuevo, un hombre transformado. Qué bueno que lo entendió, si no ese matrimonio se hubiera destruido, hermano. Sí, entienda usted por favor eso. El Señor, hermanos, borró todo. Sí, y tenemos que tenerlo presente eso, hermano, siempre. Recordar no con un sentimiento de culpa. Porque, hermano, no hagas caso cuando alguien te apunta con el dedo. Date cuenta en qué silla está sentada esa persona. No está en la silla del Señor, porque la silla del Señor está para interceder. Sí, el acusador está del otro lado. Entonces no hagas caso, no atiendas la voz del enemigo, hermanos, porque eso te va a traumar la vida. Ahora, hay que recordarlo, hermanos, además de con un sentimiento no de culpabilidad, pero hay que recordar el perdón de Dios, hermanos, con una eterna gratitud. No hay otra cosa tan maravillosa que nos haya sucedido, hermanos, como el perdón de Dios. Mira, si eso no te alegra la vida a ti, tu existencia, si no te ha transformado, ya no hay otra cosa. No sé, ya no va a haber nada, ni aquí ni en la eternidad. Porque si no has creído y no te has satisfizo el perdón de Dios en tu vida, ya no va a haber otra cosa que te pueda satisfacer. El motivo de mi alegría, el motivo de tu alegría debe de ser el perdón de Dios sobre tu vida.
Eso debe de ser, el saber que somos perdonados. Y hay que, hermanos, hacerlo con mucha gratitud, recordarlo con mucha gratitud. Recuerden un momentito, hermanos, ¿qué hubiera pasado con tu vida si no hubiera llegado a Jesús con el perdón para ti? ¿Cómo estarías ahora? ¿Estarías en un hospital psiquiátrico tal vez? ¿Estarías ya tal vez unos 3 metros bajo tierra? Y lo peor aún, hermanos, que a lo mejor estarías sufriendo los horrores de la condenación. Pero Cristo llegó, hermanos, y aquí estamos. Bendito sea su nombre. Seamos agradecidos, hermanos, por la eterna bondad de nuestro Dios. Fue muy bondadoso, por la paciencia, hermanos, inagotable. A algunos nos hizo la lucha a Dios mucho rato, ¿verdad que sí, hermana Gloria? Pero mire, la hermana dice que trae un dulce que no se le acaba y no se le va a acabar, hermana. Qué bonita frase, hermana, me quedó grabada eso. Es como un dulce que no se me acaba. Ese es el perdón de Dios, hermanos. Digo, los diabéticos, no piensen en dulce ahorita, por favor. Se les hizo el agua a la boca a los hermanos, como un dulce. Por la paciencia inagotable, hermanos, que Él tuvo con nosotros, y por la misericordia que de Dios estará, hermanos, siempre con nosotros. Porque la fidelidad de Dios es ¿para cuándo? Para siempre. Digan todos, es para siempre. Es para siempre, hermanos. Y si hemos de recordar, hermanos, debemos recordarlo con alabanzas, siempre bendiciendo el nombre del Señor, siempre alabando el nombre de nuestro Señor, hermanos, por el perdón inmerecido que Él nos ha dado. Amén. Porque el Señor, hermanos, nos ha perdonado tantas maldades, hermanos, que era un costal demasiado pesado, hermanos, que nos estaba arruinando la vida, la existencia. Pero llegó el Señor, hermanos, y quitó toda carga de nosotros y nos hizo libres de todo peso de pecado. Amén. Los que atendimos el llamado de Dios, hermanos, lo hemos experimentado cuando Él dice: venid, ¿verdad? Ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Aunque pasan los años, aquí seguimos, hermanos, bendiciendo el nombre del Señor, porque nos sentimos libres, nos sentimos perdonados. Porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Por último, hermanos, el perdón irrevertible de Dios requiere de una confesión personal. Si es irrevertible, no lo cambia el Señor, pero hay que confesar el pecado. Hay que confesar. Él dice: entremos en juicio. Entremos en juicio. Sí, entremos a juicio juntamente. Y lo dice: habla tú para justificarte. Porque no hay otra forma, hermanos. Cierto que la justificación ahí está, pero se activa, se produce, hermanos, cuando hablamos, cuando le declaramos, cuando le confesamos a Dios. A Dios. Es a Dios, no al compadre, no a la comadre, no al sacerdote, no, es a Dios, ni siquiera al pastor, es a Dios a quien hay que confiar y confesarle el pecado. Pues dice: entremos en juicio, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a ver quién tiene la razón. Quiero que tú encuentres la razón y habla para que te des cuenta, ¿verdad?, ¿cuál sería la consecuencia de tus maldades? Porque qué importante es reflexionar. Mire, hermanos, el perdón de Dios se siente, ¿cierto? Sí se siente, pero más que nada debemos de conocerlo. El perdón de Dios hermanos, hay que estar conscientes de eso. Hay que estar bien conscientes le vuelvo a insistir, hermanos, de la grave consecuencia que vendría sobre nosotros si no hubiéramos sido perdonados. Porque hay gente, hermanos, que trata de justificarse con muchas cosas. Por eso dice Dios: entra conmigo, entremos a juicio. Habla para que te justifiques. Muéstrame tus argumentos. Porque hay gente que dice: es que yo no le hago mal a nadie. Yo le estoy diciendo a algunos papás, hermanos, que ya no vienen sus hijos al culto, y me dicen: es que anda bien. O sea, los papás
Dicen que anda bien porque no andan haciendo mal a nadie. Pero eso no es el pecado, hermano. El pecado no es hacerle bien a la gente. Ese es el pecado. El no darle testimonio de Jesús. Les preguntaron a los chamaquitas hoy de mi clase, son jovencitas. Y le digo, ¿saben en su clase, en su escuela, que son cristianos? Y luego les pregunté, ¿cómo te sentirías si yo llegara a tu salón y te dijera, Dios te bendiga, hermana? ¿Cómo te sentirías? ¿Te daría mucho gusto o te sentirías avergonzada? No, ya con eso me lo dijiste todo. Ya con eso me lo dijiste todo. Si te apenas, si te avergüenzas, imagínate cómo está la situación. Por eso, hermano, qué importante es estar, hermanos, bien conscientes, que hablemos, que tratemos de justificar, hermanos, que presentemos nuestros argumentos, porque le vuelvo a decir, hay gente que está diciendo así, es que mis hijos andan bien. No, no andan bien. Ni siquiera los que están en otra iglesia, hermano, no están bien, porque los que son de aquí, aquí deberán de estar. Yo siempre le digo a los papás, hermanos, que a veces me quieren convencer y que andan muy bien o que se van a poner bien a otro lado. Mientras no estén bien conmigo, no están bien con Dios. Mientras no estén bien con esta iglesia, no están bien con Dios. Porque ahí hay orgullo en su corazón. El que tiene la capacidad de venir a enfrentar su error o su inconformidad o su disgusto y pide perdón, una aclaración de la situación, hermano, las cosas son. Yo cuando a veces la gente se para aquí, después que la riega y que digo, qué bueno que van a decir algo. Porque a veces la gente cuando falla o que deja de venir o que deja de hacer algo en la obra de Dios y no da una razón, la gente se figura muchas cosas. Y yo quisiera a veces decirle, di eso, di por qué no estás ahí, di por qué ya no estás aquí. Hay un hermano que yo fui a visitar estos días que también así se nos desapareció y le necesito que vaya, varón, porque la gente se pregunta cosas y eso nos hace más difícil el trabajo. Que no me reclama nada nadie, pero la gente sí se pregunta, algo haber pasado, ¿sí? Entonces, mientras que la gente, hermanos, diga que está bien, que no está mal, perdón, pero no está haciendo lo que Dios quiere, está mal. Eso es pecado, hermanos. Yo le estoy diciendo a algunos chamaquitos y chamaquitas, hermanos, que andan pelando en los ojos por allá a los muchachos y muchachas inconversas, hermanos, agárrense porque les vienen las consecuencias. Agárrense porque vienen las consecuencias, ¿sí? Porque no le va a ir bien, porque están en contra de la palabra de Dios y los papás lo están tolerando. Eso es lo peor. Con la esperanza que a lo mejor Dios los salva. No, mejor primero que Dios los salve y ya después hablamos. Yo he bautizado, hermanos, personas que han testificado de salvación. Hoy le estaba platicando a los muchachos de la clase que andaban haciendo barbaridad y media, hermanos, pero aquí daba una carita que parecía que era de personas convertidas, pero no es así. Hay gente que se arrima a las iglesias por otras conveniencias, pero no precisamente, hermano, por interesados por el perdón de Dios en sus vidas. Así que papás, pónganse abusados, hablen bien. Todavía sus hijos están bajo su autoridad, ¿sí? Porque a veces la gente así cree, hermanos, que todo está bien. No está bien, hermanos, no está bien. Tenemos que, hermanos, estar recordando el perdón de Dios con convicción, ¿sí? Con mucha convicción. Creo que me pasé unas partes muy importantes, pero bueno, aquí estamos hablando, hermanos, acerca del perdón irrevertible de Dios que requiere una confesión personal. Confesión de la condición personal ante su presencia. Amén. Confesión de la facultad exclusiva que tiene Dios para perdonar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que en Cristo. Amén. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. El único que tiene poder para perdonar es Jesucristo. Y el único que puede interceder ante el Padre no es María, la intercesora de los católicos. No, es Jesús. Para los católicos, para los protestantes y para todos los habitantes de la tierra, el mediador es Jesús.
es Jesús. Sí, así que no le andan diciendo ruega por nosotros, porque no van a conseguir nada. Mejor dígale al Señor que interceda por sus pecados. El que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros es Jesús. Amén. Una confesión, hermanos, de que Él es el único que tiene la facultad para perdonar los pecados. Amén, hermanos. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es promesa de Dios, hermanos. Promesa de limpieza de pecados. Si vienes, hay que venir. Hay que venir a Él. No Él a ti, Él ya vino. Hace más de 2000 años vino a visitarte aquí en la tierra. Él ya pagó el precio de tus pecados. Ahora tú hay que venir y ponte a cuentas con Dios hoy. Ojalá que hoy no te vayas con tus pecados con el costal lleno otra vez, sino que se los dejes, hermanos, al Señor, porque Él los lanzará a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Eso es lo que promete Dios. La gente no entiende eso. Desde que estaba predicando Jesús en la tierra, la gente lo juzgaba por el hecho de decir: tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan aquel paralítico a que el Señor sanó? Dice que fue llevado por 4 personas y lo pusieron delante de Jesús. Y dice la palabra que al ver la fe, no del paralítico, la fe de los que lo llevaron con Jesús, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Así, fíjese, hermano, la importancia de evangelizar. Hay gente que está buscando el perdón, hermanos, pero al ver el Señor el esfuerzo de los que evangelizan, que hablan de Cristo, el Señor los salva. Hay gente que ni siquiera tenía planes de buscar a Dios, pero por la razón de que algún hermano se interesó en ir a hablarle de Cristo, es que se acercaron a Dios y Dios los perdonó. Dios les dio la experiencia de la salvación. Pero dice que allá había los fariseos que estaban cavilando entre sí, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién le ha dado la autoridad para perdonar pecados? Para perdonar pecados solo Dios. Y dice la Biblia que Jesús, conociendo sus pensamientos, escúchame bien lo que estás pensando de mí ahora, Dios conoce tus pensamientos. El único que conoce pensamientos del ser humano es Dios. El enemigo no sabe. Él se tiene que valer de los chismosos que andan en los aires para que escuche lo que tú hablas, para que vea lo que tú haces. Y lo van y se lo chismean a la gente que se dedica a esas cosas. Y por eso, ay, me dijo nomás leyéndome la mano todo lo que yo soy. Y la gente se sorprende de esas cosas. Acuérdense que vivimos en un mundo espiritual. Espíritus malos, engañadores que están ahí vigilándote en tu casa, vigilándote en tu trabajo, viendo todo lo que yo siempre les digo a los chavos que son los más imprudentes para hablarle: tenga cuidado de lo que hablan, no hablen tonterías, porque de eso se aprovecha el enemigo. Y más de lo que hacemos, que Él está esperando ver lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, para tomar autoridad. Que el Señor lo reprenda, hermanos. Pero a veces pasa eso, la gente a veces hasta se exhibe. Entienda, el enemigo ahí está y de eso se aprovecha. Amén. Pero, hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que el que perdona los pecados es Dios. Él es el único que tiene poder. Así que el Señor le dijo: bueno, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre se levantó. Cuando, hermanos, cuando Dios perdona, no deja nada más así. Muchas cosas que se componen, hermanos. Cuando Dios perdona es una evidencia clara, física incluso. Yo cuando me convertí, hermanos, antes de convertirme, yo ya me empezó así en las mañanas que me iba los lunes a trabajar, me bajaba del camión o del carro y me tenía que detener en la pared porque me mareaba. Yo había ido con el médico y me dijo que por la cochinada que fumaba, las células de mi cerebro se estaban muriendo y que me iba a quedar arriba o que me iba a morir. Digo, así que tú sabes. Y eso es verdad. Eso no es asunto de fe, eso es verdad. Pero yo cuando vine a Cristo, hermano,
yo sentí que no solamente el Señor me salvó, a mí se me iba el avión, todavía, hermanos, pero no tanto, Pero a veces estaba platicando yo con la gente y me quedaba callado. Y 20 minutos más adelante yo seguía con la plática de hace 20 minutos. Ya, nomás se reía la gente de mí, ¿no? O a veces iba a abrir la puerta del carro, me iba a subir y la cerraba y me regresaba. Y otra vez me volvía a abrir y así tardaba unas 3 o 4 veces para entender que me tenía que subir al carro para irme. Imagínense qué peligro para la gente, ¿no? Un loco así como yo andando manejando. Pero sabe que yo entendí, hermanos, que el Señor hizo algo. Todavía me sé textos de la Biblia, no se me han olvidado. Yo sé que ese hombre que está ahí se llama Fernando. ¿O ya te lo cambiaste? No, ¿verdad? ¿Eres el mismo? No, no debe ser el mismo, debe ser otro, ya. Todavía estoy bien, porque cuando Dios nos perdona, hermanos, también surten efectos físicos. Surten efectos físicos. El mal carácter de las personas iracundas se les va, por lo menos se les controla. El resentimiento, hermanos, se esfuma. El odio se desaparece y se convierte en amor. Eso es lo que sucede cuando hay perdón. Yo tenía, hermanos, se los digo públicamente y sé que me van a ver en el video, pero le tenía resentimiento a mi padre, porque yo había pensado en su momento que no fue un buen padre. Me mandó un mensajito mi hermana: Tete, te mando un saludo, si me ves, que Dios te bendiga. De vez en cuando me manda mi hermana mensajitos. Y me mandó un videíto que me hizo chillar, donde me dice que me quiere mucho, que en el momento que yo me sienta solo, porque acá estoy solo, hermano, yo no tengo ningún hermano físicamente aquí conmigo. Y yo soy el que ando rodando acá. Y yo de eso hacía responsable a mi padre. De eso hacía responsable. Porque yo pensaba, si mi papá hubiera sido más cuidadoso de nosotros, hubiera preparado un mejor futuro para mí. Sin embargo, cuando Dios me salvó, hermanos, mire, me abrió los ojos y entendí el propósito de Dios para mí. ¿Sabe a quién vi, hermanos, en visión cuando yo estaba entregando mi vida a Cristo en el altar? A mi padre, con un deseo ferviente de abrazarlo y de pedirle perdón y hacer que las cosas cambiaran. Y juntamente con él, hermanos, empecé a mirar a todas las personas con las que yo había tenido problemas, diferencias, personas a las que yo tenía que pedirle perdón y a las que tenía que perdonar. Y lo hice. Porque juntamente, hermanos, con el perdón tiene que haber evidencias de que realmente eres perdonado. Porque yo no creo, hermanos, en un hijo irresponsable que dice que es salvo, que es perdonado y tiene a sus padres abandonados. Como dicen los americanos, hello, ¿dónde tienes a tu papá? O la tumba por lo menos de tu padre, ¿cuánto tienes que no la visitas? Alábale que Cristo vive. Alábale. Sí. Yo tengo unas ganas profundas, hermanos, de ir a la tumba donde están los restos de mi sobrino Hugo. Y cuando tenga la oportunidad le voy a llevar un ramo de flores y voy a llorar ahí. Y le voy a dar gracias a Dios por el tiempo que me concedió tenerlo junto conmigo. Y no se va a olvidar. Aparte de lo que pude hacer por él cuando él estaba en vida. Porque, hermanos, el perdón de Dios no es nada más decir estoy perdonado. El perdón de Dios surte efectos secundarios. ¿Dicen amén? Una transformación, totalmente. Digo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Qué es lo que ocasionó el perdón de Dios contigo? ¿Qué cambios? ¿Qué transformación? Realmente, ¿qué pasó? Si sigues siendo la misma persona, entonces a ti no te ha amanecido. Necesitas arrepentirte de tus pecados verdaderamente y suplicarle al Señor que te perdone. Arrepentirte verdaderamente de tus pecados. Amén. Bendito sea el Señor. Una confesión, hermano, del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Porque el que es perdonado, hermanos, ya no le gusta, ya no quiere, no le conviene dirigir su propia vida.
Ya no le conviene, ya no quiere, ya no anhela dirigir su propia vida. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Quien es perdonado está consciente que no puede dirigir solo su vida. Necesita el señorío de Cristo sobre de la persona. Eso es lo que sucede con el perdón. Amén. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con tu boca lo confiesas para tu salvación. ¿Cuánto tiempo tienes que no confiesas a Jesús, que no testificas de Cristo? ¿Sí? Estoy hablando, hermano, que es importante confesar el señorío, y más que hablarlo con la boca, demostrarlo con tu vida, que tú ya no vives para ti. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque eso es importante entender. Una confesión, hermanos, como condición para ser limpiado de los pecados. Si no hay confesión, no hay limpieza de pecados. A mí se me han enojado, hermanos. Fíjense que a Dios se le ocurre a veces cosas. A mí no me gusta ser chismoso, menos morboso. No me gusta enterarme, hermanos, de cosas que pasan en la vida de las personas. Porque a veces siento que me convierto como en un bote de basura, conociendo las cosas malas. Y no me gusta oír tanto. Cuando a veces la gente viene y me empieza a platicar, ya está ahí con eso. Con eso entiendo todo, para darle un consejo. Pero hay veces a Dios se le ocurre, hermano, cosas. Me ha pasado pocas veces, pero ha pasado, donde Dios me ha pedido que me confiesen algo a mí. Y esa es la condición, hermanos, para algunos de los que están aquí y para otros que no están aquí, para que la gente sea restaurada. Sí, que me lo confiesen a mí. Y le digo, no me interesa saberlo, pero Dios así lo ha pedido. Y yo le digo a Dios, Señor, ¿para qué me metes en esos líos, hombre? Mira, me trataron de morboso, me trataron de esto. ¿Qué me interesa saber esas cosas? Es la condición de Dios. Así obra Dios, hermanos. ¿Qué Dios no pudo perdonar a David solito? ¿Para qué se lo decía a Samuel? ¿Se acuerda? ¿Para qué se lo decía a Samuel? Pero David se lo tenía que confesar a Samuel. Así de que, hermanos, tenemos que confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, por lo menos a mí me pasó, yo no sé usted, pero siempre Dios pone a alguien en nuestra conversión, después de nuestra conversión, a alguien ahí para poder ser orientados. Y esa persona, quien sea la que Dios elija, nos da la confianza, y además de la confianza, la oportunidad para declarar cosas que tenemos que soltar, y que soltándola nos va a ayudar para seguir caminando. A mí me pasó. Yo les digo, hermanos, que yo era, perdónenme la expresión, era un marihuana y la gente no sabía. Porque me miraban con mis Levi's nuevecitos, mis Converse, mis Hush Puppies que había antes, y mi ropa bien vestido. ¿Y quién se iba a imaginar, hermanos? A menos que se me arrimaran y me olieran. Aparte había lociones que olvídese que era para borrar todo. Ni cuenta se daban. Y cuando me hablaron del Señor, hermanos, me invitaron a la célula y no pude ir porque tenía aquel ladrillote ahí que me lo tenía que acabar, y yo vivía esa vida normal. Yo sentía que no era nada malo, pero el Espíritu Santo me redarguyó. Y escuchen bien los líderes de célula, hermanos, el domingo me convertí y el miércoles iba a la célula, pero no fui por ese motivo. El jueves estaba tocándome ahí a la puerta del negocio donde yo trabajaba, mi líder de célula, en la mañana, el jueves. Y ya salí, le pedí permiso al patrón para salir, y le digo, mande señora. Yo te le decía, hermana, mande señora, ¿qué le puedo servir? Mi hijo, pues vengo a ver por qué no fuiste ayer. Te hicimos la invitación. Hermana Rosa de la Peña, hermana Marisela, Dios bendiga a la hermana allá en el cielo, ya está con el Señor.
Me hizo la lucha, hermanos. Y le dije, no, mire, la mera verdad, yo no sé si voy a poder ser fiel a Dios, pero me pasa esto. Ya tengo como 10,000 pesos ahí, me los tengo que acabar. No sé si esté bien eso. Y sí, eso costaba una lata, hermanos, 10,000 pesos. Y eso me puchaba yo por semana. 10,000 lanas. Mi esposa la otra vez me decía, no es cierto. Y yo le decía, yo ganaba 32,000 pesos. Y le dije, chécale cuánto era el mínimo en el 84. El mínimo era como 800, 900 pesos, hermanos. Y yo ganaba 32,000. Y me gastaba 10 de droga. Y cuando ya llegó la señora, la hermana Rosa, yo le empecé a declarar cosas, hermano. Y ella igual también, hermanos. Yo creo que de ella también le aprendí algo. Dice, ya con eso, mijo, con eso es suficiente. Ya entiendo qué es lo que te está pasando. Y me dijo, ¿y dónde lo haces, hijo? No, le pues esta sinvergüenza, le digo, pues en la calle, donde quiera voy yo, donde quiera, pues llega la hora como de comer y hay que hacerlo. No, pues vuélvelo a hacer mañana. Ma, esta sí es buena líder, dije yo. Pero me dijo, si puedes, porque yo voy a estar orando por ti. Hermanos líderes, si de veras oráramos por la gente, si de veras oráramos, dijo, hazlo otra vez. Si puedes, dijo. Hermano, cuando yo encendí el siguiente día, hermano, vino el Espíritu Santo. Yo sentí ojos que me miraban por todos lados. Nomás le di un jalón, hermanos. Cuando salí del baño, iba con la cabeza agachada, bien avergonzado con mis compañeros de trabajo, cuando ellos sabían quién era yo. Qué bochorno, qué vergüenza. Siempre hace falta alguien, hermanos, alguien con quien soltar, ¿verdad?, lo que traemos para que nos puedan ofrecer su ayuda. Siempre hay alguien que te puede ayudar. Siempre hay alguien que te puede ayudar. A mí me han hablado los hermanos en confianza, hermanos, cosas tremendas, que yo digo, ¿cómo es posible que los hermanos hayan estado pasando por esto? Y me pongo en su lugar, hermanos, me pongo en su lugar, en el bochorno en el que están atravesando, y oro a Dios y le digo al Señor que tenga misericordia, porque para eso, hermanos, nos confían. Para eso nos confían sus asuntos, sus debilidades, sus problemas, sus necesidades espirituales. Si, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el perdón de Dios es irrevocable, es irrevertible. Él te lo da y te lo da. Él te lo da y lo ha hecho por su propia iniciativa, no porque tú lo hayas pedido. Él lo da. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos nos descarriamos como ovejas, dice. Cada cual agarró por su propio camino. Pero Dios toma la iniciativa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, a ti que estás perdido, a ti que estuviste perdido. A eso vino. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que seamos salvos por Él. A eso vino Jesús. Amén. El amor irrevertible, el perdón irrevertible de Dios es por su propia iniciativa, hermanos. Y es algo que tienes que tener aquí siempre. Recuérdalo siempre. Siempre recuérdalo. Que eres perdonado, que desde hoy tú puedes ser perdonado, los que no lo han sido. Que desde hoy puedes ser una persona nueva. Te puede caer el peso de tu culpabilidad del día de hoy. ¿Sí? Debes de entender en este día y para siempre que el perdón irrevertible de Dios requiere de una confesión. Entiéndelo de una vez. Si no lo haces hoy, algún día lo tendrás que hacer. Confesarle a Él tu pecado. Y Dios va a poner a alguien en tu camino para que te ayude, para que sigas declarando cosas, ¿verdad?, que te van a ayudar a liberarte, a ser libre del peso que has cargado por tantos años. Y concluyo, hermanos, con esta ilustración. Se dice de un cargador de agua de la India que traía dos vasijas colgadas de un palo y se lo ponía en los hombros para llevar al palacio de su majestad. Pero una de las tinajas estaba estrellada,
eran de barro. Así que cuando llegaban al destino, vaciando las tinajas, la que estaba rota solamente podía llegar con la mitad. Estaba media llena y estaba media vacía. Y la vasija que estaba llena y que estaba completa se burlaba de la vasija rota. ¿Ya te diste cuenta? Mira, nada más el chorrito que trajiste. Y se ponía triste. Entonces un día le dijo al cargador, la vasija, le dijo: ya no quiero yo hacer más este trabajo. No sirvo para esto. No sirvo para esto. Mira con la agüita que llego, con el chorrito que llego nada más. Yo no quiero seguir haciendo esto. Y el cargador le sonrió. ¿Y qué acaso no te has dado cuenta de lo que está pasando? Mira, voltea a tu izquierda. Y voltea a la izquierda y miró un camino, hermano, lleno de flores. Era un jardín. Dijo: mira, tú no te has dado cuenta que mientras el agua se te va tirando, yo quise sacar provecho de eso y sembré semillitas en el camino, y tú cada vez que pasabas con tu cisterna, con tu actitud rota, ibas regando todas esas semillitas, y mira lo que se produjo: un bonito jardín. ¿Con cuánta razón dice la Biblia a través del apóstol Pablo que el poder de Dios se perfecciona por nuestras debilidades? Por nuestras debilidades. Si estás buscando ser perfecto, nunca lo vas a hacer en este mundo. Hasta que seas transformado con un cuerpo glorificado, cuando Cristo venga por su iglesia, ahí sí lo vas a poder hacer. Ahorita estamos en la casa del jabonero, y el que no cae resbala. Te vuelvo a repetir, a veces parece que ya la hiciste, de repente pum, otra vez al suelo, y hay que volver a empezar, porque estás tú igual que yo, como una cisterna rota, quebrantada, que falla constantemente. Todos los que estamos aquí fallamos. Unos lo reconocemos, otros no, pero todos fallamos. Por eso todos los que estamos aquí necesitamos valorar y apreciar el perdón de Dios, el que no falla. No sé si ustedes recuerden, pero hace algunos años se extravió una nave, un avión, hasta el número había, no me acuerdo. Hicieron una búsqueda y hasta el día de hoy no lo han encontrado. No se sabe qué pasó con ese avión, ni por los pasajeros. La otra salió un reporte ahí que han encontrado un avión y con los cuerpos momificados ahí. No sé si sea verdad, pero hasta ahorita específicamente de ese vuelo no se ha sabido nada. Se desapareció. Así serán tus pecados el día de hoy. Si tú se los entregas a Cristo en esta tarde, Él nunca más se va a acordar de ellos. Escuche, creyentes y no creyentes, convertidos y no convertidos, si le entregas hoy tus pecados de ayer, de hoy y de mañana a Cristo, Él nunca más se acordará de ellos, y tú vivirás en libertad, siendo libre. Póngase de pie, por favor. Amén. No lo sé